Hola, buenos días a todos. Hoy estamos con todos vosotros porque tenemos un webinar que ha sido organizado por el despacho Martínez Echeverría y Rivera, que son socios colaboradores de la propia asociación y que ha venido con una serie de partners del propio despacho para tratar un tema que yo creo que está de radiante actualidad y que creo que es muy importante hoy en día para todos nosotros, autónomos, comerciantes, franquiciadores y todos aquellos que de alguna manera están en la actividad comercial y en el día a día. Es titulado Los fondos Next y financiación alternativa. Para ello voy a dar la palabra a José Domínguez para que presente a sus partners y nada más, que espero que sea muy aprovechable. Todas aquellas preguntas que queráis hacer lo podéis hacer por la pantalla, la enviáis y en la medida que está posible la podemos resolver, y aquellos que en un momento determinado quieran tener la dirección concreta de alguno de los participantes, pues hacérnoslo saber para se les lo transmitimos para que os puedan gestionar las dudas que podáis tener. Pues sin más, José, muchísimas gracias, un placer tenerte a ti y muchas gracias por esta iniciativa que creo que es muy importante y que ha sido demandada por muchos socios. Buenos días, José. Buenos días, Eduardo. Lo primero, dar gracias, como siempre, a la asociación por permitir a mi despacho y a todos los compañeros y partners que vamos a hablar ahora participar en este webinar, ¿vale? En la que yo considero mi casa por muchos años. Vamos a ver, de todos siempre ha sido una gran preocupación no solamente para las empresas de franquicia, sino para todas las, digamos, empresas medianas, pequeñas y grandes, la financiación. Bien, buscar y encontrar financiación. Actualmente nos encontramos en una situación con dos puntos que son esenciales. Uno, la crisis ha mermado nuestra capacidad de fondos propios, necesitamos financiación y estamos ante la apertura de una puerta, los llamados fondos Next, que suponen para España 144.000 millones de euros, que es una cantidad que yo no sé contar, por decirlo de alguna manera, y que debemos aprovechar porque va a ser la manera de salir adelante y de que la economía vaya progresando. Martínez Echeverría, consciente de este tema, digamos, está trabajando en todos los tipos y clases de financiación, bien internamente o bien con partners especializados, digamos, lo que son subvenciones y ayudas públicas, y mercados alternativos. Hoy yo he invitado a dos empresas, una Inmofan, con mi compañero Juan Carrasco, con el cual trabajamos habitualmente, que digamos está especializada desde hace años en lo que es ayudas y préstamos y financiación netamente pública, muy especializado en fondos Next. Inmofan está integrado dentro del grupo IDEL, al que pertenece Jorge Soto. IDEL es es un referente dentro de la obtención de fondos públicos, sobre todo europeos, para administraciones públicas, pero desarrolla, digamos, esa experiencia que tiene en el sector público, la traslada a, digamos, la financiación para empresas privadas. Y finalmente, mi compañero Óscar, del despacho Martínez Echeverría, que nos hablará de lo que nosotros denominamos financiación alternativa, ¿vale? Que ya os comentará él. Entonces, sin más, porque aquí lo importante es que hablen los ponentes, pues no sé cómo estaba organizado, me parece que era Juan o Óscar o Jorge, no sé, el que sea que empiece, si quieres Juan, y luego vas dando paso a Jorge y a Óscar. Gracias. Bueno, sí, que un poco el orden, si no me equivoco, era Jorge iniciaba, continuaba Óscar y concluía yo, un poco como habíamos comentado. Así que Jorge... Pues empieza Óscar. Perfecto. No sale mal. Bueno, lo primero agradecer la invitación y voy a tratar de en 10 minutos dar un repaso muy rápido a esta apasionante materia nueva que tenemos encima de la mesa, que son los fondos Next Generation. Había preparado una diapositiva. ¿Veis ya? Sí, perfecto.
Está compartido la pantalla, ¿no? Perfecto. Correcto. Bueno, pues la idea es dar un repaso de cómo acceder a fondos europeos o cómo posicionarse, mejor dicho, más que cómo acceder, partiendo de un conocimiento inicial del contexto en el que se ubican, dar un repaso de cuáles son los principales elementos que se están moviendo en este momento y en esta materia, y finalizar pues, con unas pinceladas y unas claves para el aterrizaje de estas oportunidades que puedan ser de interés pues, para tanto los franquiciados como los asociados, ¿no? Contexto, muy rápido. Estamos ante un nuevo plan Marshall. Nunca en Europa se habían dotado fondos tan voluminosos, añadidos a los que ya de por sí en todos los marcos financieros plurianuales que se llaman, pues la pandemia ha generado, y una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Es decir, actualmente sabéis que los paquetes europeos van por bloques de 6-7 años. Actualmente estamos en el paquete 2014-2020, que estaba dotado con 960.000 millones de euros, y fijaros hacia dónde vamos, ¿no? Es decir, todo el paquete de fondos europeos tal cual le conocemos en este momento se replica, y además se le añade esa capa de Next Generation que de los 750.000 euros sabéis que hay una parte que es en subvenciones y otra parte es en préstamos, y que se desagrega pues, en numerosos programas y subprogramas, ¿no? Teniendo dos de ellos pues, principal incidencia, ¿no? Tanto el REACT-EU como el mecanismo de recuperación y resiliencia. Como os decía, REACT-EU no nos afecta, es decir, es un complemento de Fondo Social y más FEDER, que va a ir básicamente dirigido a las administraciones para paliar el exceso de gasto que hemos tenido que sufrir en materia de sanidad, en materia de educación, en materia de ayudas a comercio y hostelería, en materia de ERTES. Bueno, es un poco, digamos, una parte de ese dinero va a ir dirigida a las administraciones a través de este REACT-EU, y nos vamos a centrar en lo que llamamos lo que se llama el mecanismo para la recuperación y la resiliencia, ¿no? Que es donde realmente las empresas, las pymes, los autónomos van a poder jugar un papel, digamos, más preponderante, ¿no? Este documento, cuyo primer borrador se presentó en octubre, que actualmente ha sido modificado y que, bueno, pues esta semana se tiene que aprobar en el Consejo de Ministros y remitir a Europa antes del 30 de abril, ¿no? Es el plan de recuperación y transformación y resiliencia que se le ha exigido a cada país, y en España, a su vez, a cada comunidad autónoma, ¿no? Es decir, este plan de recuperación tiene una lógica de implementación que está basada, como habréis oído, en diferentes ámbitos, porque hace tiempo que se viene hablando mucho de fondos europeos y se viene hablando de transición ecológica, de transformación digital, de cohesión social y de igualdad de género, ¿no? Se establece y se articula a través de lo que se ha denominado 10 políticas palanca, que a su vez se integran en 30 componentes, que son un mar de 212 medidas y que no solo contemplan inversiones. Es decir, Europa, además de inversiones, nos exige reformas. Y esto es muy delicado, pero a su vez muy interesante, ¿no? En el periodo 21-23 se está hablando de movilizar casi unos 70.000 millones de euros, y los ámbitos clave van a ser el verde y el digital, que van a absorber la mayoría de los fondos, ¿no? Y bueno, pues nos van a exigir hacerlo con una serie de criterios, pues con modelos de gobernanza transparentes e integradores. Se van a priorizar aquellos proyectos que estén asociados a esas 10 políticas palancas, se le va a dar un valor añadido a la colaboración público-privada, y aquí las asociaciones tenéis un papel muy interesante que jugar de enlace con las propias administraciones, ¿vale? Y se van a exigir esas reformas que os decía antes.
Las 10 palancas no me voy a extender, simplemente las anuncio, os las comento y bueno, ahí están para que cada asociado, cada franquiciado encuentre el espacio en el que mejor puede interesarse y desarrollar su actividad, ¿no? Pero como veis es muy amplio, hablan desde temas de transición energética, temas de nueva economía de los cuidados, temas de educación y conocimiento, pacto por la ciencia, modernización de la administración, modernización de la pyme. Bueno, hay mucho donde elegir, ¿no? En concreto, y por centrar un poco el tiro y por dónde van a ir las primeras líneas de trabajo, el Gobierno, como os decía, ha desagregado este plan en una primera fase, donde se señalan las principales inversiones y como veis, pues la mayoría de los dineros van a ir asociados a todo lo que es movilidad sostenible, con más de 13.000 millones de euros. Aquí estamos hablando de coche eléctrico, estamos hablando de baterías de hidrógeno, estamos hablando de bueno, pues una nueva concepción de las ciudades en cuanto a su movilidad y su sostenibilidad, ¿no? Asociado a esto también va a ir un potente programa de rehabilitación de vivienda y regeneración urbana, con reducción de la factura energética y de mejora de las envolventes térmicas de las edificaciones. Por fin se va a intentar que la administración dé ese salto de modernización que todos venimos demandando desde hace ya mucho tiempo, y las empresas van muy por delante de la administración en cuanto a esa modernización. Bueno, pues es otro elemento clave en este periodo. Esa digitalización de las pymes, pero de las pymes, de las pequeñas y medianas empresas que han quedado un poco fuera y que la crisis, y antes poníais el ejemplo de Mercadona, ¿no? en el previo que hemos tenido, ¿no? Bueno, pues esa inversión que hizo Mercadona hace 2 años y que precisamente ahora en la pandemia le ha permitido rentabilizar esa inversión, pues esa es la filosofía de estos fondos en su gran mayoría, ¿no? Intervenir a través de la digitalización y a través de la reducción de la factura energética, ¿no? Esos son los 2 elementos de competitividad que se creen claves para el posicionamiento de las empresas con cargo a estos fondos, ¿no? Y luego, bueno, pues otra serie de cuestiones, modernización en cuanto a todos los temas de 5G, nueva política industrial, industria conectada, el Plan Nacional de Competencias Digitales, es decir, nos encontramos en un país con una población formada en sectores muy tradicionales, vinculados a la hostelería y el turismo, y se pretende también dar un impulso a esa formación en competencias digitales como factor de atracción y de estrategia de futuro para precisamente esas grandes bolsas de desempleados jóvenes que en este momento nos encontramos por desgracia, en nuestras ciudades, en nuestras calles o nuestras escuelas, ¿no? Bueno, este es un plan de modernización y competitividad del sector turístico, es nuestra gran industria, y bueno, digamos, estos son los primeros coletazos, ¿no? de por dónde van a ir las inversiones. También se habla de, como os decía, no solo hay inversiones, hay reformas. Bueno, pues se habla de reformar el sistema de salud, de modernizar el tema de justicia. Bueno, lo iremos viendo con escepticismo, porque las reformas creo que van a ser más lentas que las propias inversiones, pero bueno, lo iremos viendo. Lo más importante de todo es que el primer paso ya está dado, y esto sí que ha sido un ejercicio de agilidad y rapidez que hace tiempo que no se recordaba, ¿no? Y es haber conseguido sacar unos presupuestos, haber conseguido incorporar ya 26.000 millones de euros de esos presupuestos y además tenerlos ya distribuido por cuánto va a gestionar el Estado, cuánto van a gestionar las comunidades autónomas, cuánto van a gobernar, cuánto van a gestionar las entidades locales, ¿no? Es decir, sabéis que lo que no está en el presupuesto no está en el mundo, y el primer paso ya está dado, que está incorporado a los presupuestos. Y además tenemos una temporalidad para el desarrollo de este programa a nivel europeo de
bueno, pues de vértigo, ¿no? Es decir, de vértigo cuando hablamos de la administración pública. Es decir, antes del 2023 todos estos fondos tienen que estar comprometidos y ejecutados antes de 2026. Bajando el plano y llevándolo a la planificación temporal de este año en el que estamos en abril. La Unión Europea tiene que aprobarnos y dar el pistoletazo de salida a toda esta palabrería que venimos soltando y escuchando hasta la fecha. Hasta que no se apruebe por parte de Europa, esto no será una realidad, ¿vale? Y desde mañana, como quien dice, tendremos un aluvión de convocatorias, licitaciones, oportunidades, en definitiva, a las que, bueno, pues es importante estar posicionado, ¿no? Para final de año pues empezar a tener las primeras resoluciones o las primeras adjudicaciones vinculadas a estos fondos, ¿no? Con lo cual quien tenga interés pues debería de ir estando por lo menos al día de lo que se está moviendo, y de una manera muy rápida pues os comento. Lo primero que se ha movido, pues en diciembre se aprobó el marco jurídico que nos tiene que dar soporte a todo esto, ¿no? Que es el Real Decreto 30/20 de 30 de diciembre, pues que va a establecer, digamos, las reglas del juego a nivel de los dineros, de cómo se van a mover, cómo se van a justificar y cómo se tienen que emplear a través de este Real Decreto, ¿no? Se habla también de una nueva figura que son los PERTES. Los PERTES, que son esos partenariados de colaboración público-privada, en lo que ese Real Decreto ya establece que va a haber un registro de PERTES. Bueno, pues atentos a la evolución de este asunto y a las posibilidades que ofrece de colaboración con las diferentes administraciones para la puesta en marcha de estos fondos, ¿no? Voy pasando rápido. Estos PERTES tienen que ser proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica, ¿no? Tienen que tener esa capacidad de lograr ventaja competitiva, de estar enfocados a la canalización de fondos, de responder a problemas estructurales, que sean generadores de empleo y liderados por la industria, ¿vale? Es decir, esta es la filosofía del PERTE. Os pongo un ejemplo de un PERTE que hemos dinamizado desde IDE en el marco del corredor de Henares, aprovechando la gran superficie industrial que hay en el eje Guadalajara-Toledo. Bueno, pues uno de los planteamientos a través de una empresa tractora que es Acciona, pues ha sido alinear una serie de entidades privadas, agregadores empresariales como Confemetal, centros de innovación y de investigación como es la Universidad de Alcalá, y un conjunto de ayuntamientos que aportan el territorio para facilitar precisamente que se puedan desarrollar estas medidas, ¿no? Y el objetivo es aprovechar esa gran superficie de techos que nos dan las grandes plantas logísticas que tenemos en esta industria para conseguir reducir esa factura energética, por un lado, a las empresas y hacer los polígonos más competitivos, pero por otro lado contribuir a la sostenibilidad con reduciendo la carga de emisiones. Lo pongo aquí un poco para que sepamos un ejemplo concreto, real, de por dónde se están moviendo las cosas y extrapolable a cada campo en función de cada materia, ¿no? Pero estos son los PERTES, esta es la filosofía, ¿no? Y ahora toca hacerla realidad, ¿no? Mientras tanto, ¿qué ha pasado? Hasta que todo esto se ha dibujado, pues no sé si habéis oído hablar de las famosas manifestaciones de interés, ¿no? Es un ejercicio, yo creo que inteligente por parte de los gobiernos, del gobierno, que se ha hecho precisamente para entrenarnos en este proceso, ¿no? Y estas manifestaciones de interés que ni aportan derecho ni aportan obligación, simplemente se han abierto en diferentes campos desde diciembre hasta la fecha, pues para que hacerle una foto a la sociedad por parte de los ministerios, ver qué actores hay, ver qué proyectos se presentan y ver qué ideas están o que pueden ser recogidas para las futuras convocatorias, ¿no? Porque, como os he dicho, el calendario es muy comprimido y la idea es que el dinero se gaste lo antes posible. Una que por su carácter transversal puede ser de interés para cualquier franquiciado, para cualquier asociado, pues es una que en este momento se abrió el lunes, que está abierta hasta el 7 de mayo y que habla de la digitalización de la pyme autónomos en el marco del plan de recuperación, ¿no? Y han sacado una idea que es el programa Digital Toolkit. Está sin formato ni nada porque como es de esta semana la he tenido que introducir de forma rápida, ¿no? Es decir, se han destinado 3.000 millones de euros para que las empresas que no están en ese grado de digitalización óptimo puedan hacerlo y se han identificado 3 paquetes, ¿no? Pues todo lo relativo a marketing digital,
todo lo relativo a comercio electrónico, ¿vale? Terminal de puntos de venta, portales de comercialización y luego lo que se llama la administración de la empresa digital, ¿no? Es decir, introducción de RPs, introducción de incluso contabilidad, sistemas de teletrabajo, fichaje digital, ofimática, bueno, cada empresa a su nivel, ¿no? ¿Y cómo va a funcionar esto? Pues estas manifestaciones de interés, simplemente ahora tú marcas lo que necesitas y a partir de ahí saldrán las convocatorias. Esto le permite al gobierno pues, hacer esa consulta de necesidades, ¿no? Por finalizar, que creo que no sé si me he extendido ya de mi tiempo, ¿qué claves podemos dar para el aterrizaje de estas oportunidades? Bueno, pues desde nuestro punto de vista, como veis, es mucha la información, muchos los programas, muchas las iniciativas. Es fundamental localizar un buen servicio de ayudas y de alertas que nos tengan informados, ¿no? Vivimos en la sociedad de la información y ahora es más que nunca estar informados. Como os decía, nosotros que trabajamos en esto y que nos dedicamos 100%, no tenemos capacidad, hay semanas que no tenemos capacidad de leernos toda la información que se está generando, ¿no? Con lo cual, un buen servicio de alertas y ayudas que os ayude a las entidades a filtrar lo que necesitáis realmente, lo consideramos clave, ¿no? Estos fondos no vienen a inventar la rueda todos los días. Es decir, es muy importante que estos fondos vienen a, digamos, hacer un efecto multiplicador sobre aquellas inversiones que tú tienes previstas y puestas en marcha y que están orientadas a las famosas 10 palancas, a lo verde, a lo digital y a lo sostenible, ¿vale? Pues vienen a multiplicar esas iniciativas, ¿no? Con lo cual, esos proyectos de inversión futuro que cada organización tiene, es muy importante alinearlos y darles el maquillaje adecuado en torno a este lenguaje de las 10 palancas, las subpalancas, los componentes, porque es la mejor manera de poder tener acceso real a estas convocatorias cuando salgan, ¿no? Y ser capaces eso, de desagregar esa cadena de valor de nuestras iniciativas y encontrar su encaje dentro de este mare magnum como os decía, palancas, componentes, etcétera, ¿no? Y luego, o sea, una filosofía también de abrirnos, ¿no? Es decir, cuando habéis visto esa cooperación público-privada, lo que está hablando es que participemos en partenariados, establecemos sinergias incluso entre competidores, es decir, cambiemos un poco nuestra forma de hacer y de pensar a nivel empresarial, ¿no? Eso es un poco las recomendaciones que desde IDEL podemos dar y que podemos ayudar. Incluso también si eres un profesional del propio sector, es decir, los fondos vienen a inundar muchos espacios y esos espacios se pueden convertir en oportunidades de especialización y profesionalización de personas y de figuras que tenemos dentro de nuestras organizaciones, ¿no? Es decir, se van a demandar perfiles formados, es importante poner en valor la experiencia que llevamos cada uno y posicionarnos, si queremos, en este nuevo campo. Y en definitiva, bueno, pues desde IDEL impulsamos este acompañamiento a través de un programa de formación que estamos desarrollando precisamente, así como una bolsa de profesionales para poder ofrecer asesoramiento a todas aquellas entidades que estén interesadas, ¿no? Y no desde fuera, sino incluso pues eso, favoreciendo que las personas dentro de vuestras organizaciones sean capaces de absorber este conocimiento, ¿no? Para no depender de nadie en el futuro, ¿no? Y por finalizar un poco, pues si tengo que resumir cuál es la cadena de valor, que es una palabra que está muy de moda en estos fondos, de ese posicionamiento, ¿no? que os recomendamos de cara a estos fondos, pues os diría, pues eso, formarse a nivel corporación o a nivel entidad, hacer un análisis inicial a través de esta formación de estos fondos en qué me pueden ayudar, priorizar y poner el foco en aquellas convocatorias de las muchísimas que vamos a ver que realmente me aportan valor y que pueden resolver mis problemas. Como os decía, coger esas intenciones de inversión futura que tengo y esos planes de negocio que tengo y alinearlos con todo este marco programático de palabrejos como objetivos de desarrollo sostenible, palancas, Agenda 2030, partenariados público-privados, es muy importante.
porque quien está al otro lado de la administración, que es el que lee nuestros documentos cuando los presentamos, están impregnados de este lenguaje. Si tu cultura de empresa no se aproxima a esa cultura de administración, los proyectos que presentes no van a estar, entre comillas, del todo bien valorados. Bueno, pues es importante ponernos a trabajar en esa línea, ¿no? Los procesos de tramitación os recomendamos bueno, pues o formar personal interno o externalizarlos directamente porque son muy complejos y bueno, pues son una barrera de entrada hasta la fecha importante para todo el mundo subvención, ¿no? Y en el caso de que seáis y tengáis éxito, también os recomendamos un acompañamiento experto en la ejecución. Es decir, los fondos europeos a veces cuando se habla de ellos parecen el maná, pero se pueden convertir en una trampa, y en una trampa mortal, porque puedes recibirlos, puedes acceder a ellos, pero puedes tener problemas en su ejecución o no ejecutarlos correctamente y luego te los pueden reclamar. Claro que te los van a reclamar. Están sometidos a unas auditorías y a unos controles muy exhaustivos, ¿no? Y bueno, pues digamos, por mi parte y por finalizar ya, ese es un poco la vista de pájaro, el enfoque que podemos dar en esta materia. Como decíais, os dejo ahí mis coordenadas por si alguien está interesado en contactar con nosotros o en cualquier pregunta. Así que por mi parte nada más, espero no haberme extendido demasiado. Bueno, pues muchísimas gracias, Jorge. Luego dejaremos para el final el tema de preguntas, que yo creo que se van a ir acumulando algunas. Agradecer tu exposición, la verdad que es muy interesante, pero bueno, nos tenemos que circunscribir al tiempo porque ya sabéis que el tiempo es oro para todos. Entonces, pues nada, damos el paso a Juan Carrasco, ¿no? En este caso, si no me equivoco. A Óscar Rodríguez. A Óscar. A Óscar. Bueno, creo pues que Óscar, soy yo. te toca. Pues nada, Óscar, te toca a ti. Pues estupendo. Muy buenos días a todos y gracias por la oportunidad. Voy a pisar un poco el acelerador porque en temas de financiación alternativa, sinceramente, podríamos estar hablando 2 días, ¿no? Claro. No concluir, ¿no? Bueno, financiación alternativa, pues al hablar de financiación alternativa, la primera cuestión es obvia. ¿Alternativa respecto de qué? Y en este sentido podemos hacer 2 distinciones, ¿no? Por sujeto y por objeto. Desde luego es alternativa porque no están los bancos. No está la banca tradicional, ¿no? Han aparecido un montón de fondos que se dedican a cubrir un espacio en el que tradicionalmente operaba la banca y que, bueno, pues ha dejado de operar. Tiene una ventaja que es que tampoco tienen que cumplir todos los requisitos que pone la normativa bancaria, ¿no? Como las famosas fintech. La segunda distinción es el objeto, es decir, básicamente estos financiadores alternativos no invierten en capital, es decir, lo que fundamentalmente quieren es conceder préstamos con fuertes retornos y en poco tiempo, y no se meten en el hipotecario, ¿no? Existen una serie de figuras que pueden llegar a dar, no sin riesgos, obviamente la misma protección que la hipoteca, pero sin entrar en los elevados costes que tiene esta. ¿Cuáles son los productos básicos que te da la financiación alternativa? Bueno, al igual que la banca tiene los préstamos puente, que son una financiación alternativa hasta que se produzca un determinado evento y que se amorticen con aportación de fondos propios, con el producto de algún tipo de transacción, etcétera, ¿no? Tienen los préstamos mezzanine. Los préstamos mezzanine son una financiación que de alguna manera está subordinada a una financiación mayor. Por ejemplo, en el ámbito en el ámbito inmobiliario se suele dar, ¿no? para financiar una parte de un valor del activo que va por encima de los límites asumidos, por ejemplo, por la banca, ¿no? Desde luego se suele meter en la financiación y la adquisición de carteras de NPL o non-performing loans, que son las famosas carteras de crédito que, por ejemplo, saca la Sareb y algún otro. Se suele meter también a financiar a través de los MBOs, LBOs, la compra de acciones y de participaciones, con un riesgo bastante importante, dependiendo de cómo se diseñe en términos de garantías, porque nos acercamos mucho a la asistencia financiera. Y luego, como sustitución al tradicional project finance, ¿no? para acometer una inversión o para construir,
bueno, pues se está poniendo bastante de moda la emisión de deuda corporativa, bien en mercados regulados, bien OTC fuera de los mercados regulados, a través de emisiones de bonos. Y por lo que aquí respecta, una de las financiaciones alternativas que la verdad está teniendo muchísimo auge y en la que me voy a detener especialmente, es la figura que se puede denominar en términos genéricos de tax lease, que básicamente, o la traducción literal sería un arrendamiento de impuestos, y que consiste básicamente en la posibilidad que te da el gobierno, ¿no? a través de la ley del impuesto de sociedades en los artículos 35 y siguientes, de invertir en 3 actividades cualificadas, que son las artes escénicas y la música, el cine y la investigación, el desarrollo y la innovación, que es, por lo que aquí respecta, yo creo que es la pieza fundamental. ¿Cómo funciona esto? Esto funciona, tenemos una empresa que desarrolla una actividad de I+D+I. Naturalmente, esa actividad lo que genera es un coste. Lo que te permite la ley en el artículo 35 es que parte de ese coste directo, que puede llegar a ser de un 50%, y que la empresa no sea capaz de aprovechar compensándolo con esa pérdida, vaya, con sus ingresos, se lo pueda vender a un tercero. Entonces, ese tercero, digamos, ahora explicar un poco la operativa, lo que hace es adquirir ese con un ticket de descuento de su rentabilidad, obviamente, lo que hace es adquirir ese crédito, de modo que la empresa desarrolladora del I+D+I lo que le entra en su cuenta al final es un importe que no tiene que devolver. Es decir, tiene un coste absolutamente cero y no se tiene que devolver. Insisto, esto es muy importante. ¿Cómo se estructura esta figura? Bueno, pues esta figura existen 2 métodos o 2 vías para estructurarla. Esto se modula dependiendo de dónde estemos. Si estamos en País Vasco, Navarra, territorio común, la cosa puede cambiar. Y en territorio común tenemos 2 alternativas. Bien que la empresa generadora del I+D+I lo que haga es crear una AIE a la que le traspase el proyecto y el inversor entra en la AIE y se lleva ese crédito. O bien directamente, y esto enlaza con el punto siguiente, ¿no? que es los principales cambios que se han producido en los últimos tiempos, bien se puede hacer con un mecanismo de financiación directamente. La empresa promotora del I+D firma un contrato de financiación con el inversor que te repaga transfiriendo el crédito fiscal. Por lo tanto, no hay una monetización en el repago. Insisto, los fondos que le entran a la empresa de I+D+I son fondos gratis que no están sujetos a devolución de ninguna clase. Esto lo ha permitido principalmente durante el COVID. Tenemos el Real Decreto 17/2020 que incentivó de manera bastante notable la inversión en este tipo de actividades, y fundamentalmente con la Ley de Presupuestos Generales del Estado, que ha introducido esta nueva vía de financiación más sencilla, vía préstamo, prescindiendo de la estructura de la AI. Desde nuestro punto de vista, se trata de una figura que goza de toda la cobertura legal, bueno, de una cobertura legal absoluta. Es un producto que naturalmente se tiene que cumplir la letra pequeña, pero en la medida en que el proyecto se haya desarrollado bien, cuente con las certificaciones ex ante de los gastos y con una certificación posterior acreditativa de que los gastos efectivamente se han realizado dentro del proyecto de I+D+I. Es un producto que no voy a decir que carezca de riesgo, pero que tiene un riesgo lo más parecido a cero. Y es una figura que está cogiendo, bueno, pues un auge importante. Diríamos que incluso está bastante de moda, porque es una de las pocas figuras que va a permitir a los promotores generadores de I+D+I obtener una financiación con un ticket de descuento interesante, pero en definitiva absolutamente gratis, lo que evidentemente está fuera de mercado, y le va a permitir a sí mismo, desde el punto de vista del inversor, obtener una rentabilidad notable que oscila en torno al 20% en un periodo de 6 meses. Para este año estamos recibiendo muchísimas muestras de interés, tanto por parte de promotores como y sobre todo por parte de inversores, y creemos que va a ser una figura clave, sobre todo en esta época en la que
van a venir muchas ayudas, pero al final tenemos poca liquidez en el mercado. Y sin más, le doy la palabra a Juan, que va a entrar un poco en el análisis financiero de esta última figura. Muchísimas gracias, Óscar, y sobre todo por la concreción. Luego dejaremos unos minutillos para hacer algunas preguntas y cambiar de impresiones. Cuando quieras, Juan. Estupendo. Verónica, si me podrías, por favor, poner la presentación y empezamos por la diapositiva 2. Un poco como a modo introductorio, lo que comentábamos, en la situación actual en la que estamos viviendo, comenzaba José explicando en la crisis que hemos tenido que vivir sanitaria y que por tanto las consecuencias económicas son importantes, fundamental en no solo tener en cuenta todas las vías de financiación que tenemos, tanto a nivel de ayudas públicas, tanto a nivel de financiación alternativa, importantísimo el tema de las estrategias de las empresas a la hora de poder sobrevivir a medio y largo plazo y cómo de alguna manera estas crisis pueden generar también una serie de oportunidades y que de alguna manera yo creo que las claves también pueden estar un poco enfocadas por las vías del I+D+I. Recogiendo un poco toda la explicación de Óscar, al final es importante que a la hora de estas estrategias, escuchaba un poco en el informe anual un poco de la asociación que un poco uno de los pilares fundamentales que se explicaban son esos, y que básicamente pues a día de hoy es importante que las empresas estén basando en esos modelos innovadores para poder crear nuevas oportunidades y sobrevivir, ¿no?, a medio y largo plazo. Por tanto, hemos querido un poco profundizar en ese tipo de estructuras y sobre todo también un poco posicionarnos en qué beneficios por parte de los inversores se pueden tener. Óscar ha explicado perfectamente los beneficios por parte de los promotores y cómo al final son unas vías adicionales como si fueran de subvención mismamente, y que básicamente o que son parecidas porque no se tienen que devolver y que por tanto vamos a analizar un poco también desde la perspectiva del inversor, porque en este caso serían un poco los franquiciados, las franquicias que podrían tener varias vías de poder implementar estas estructuras, poder implementar estratégicamente esas actividades de I+D+I a través de estas estructuras, por ejemplo a través de programas de innovación, a través de programas de responsabilidad social corporativa y pues incluso por temas de puramente eficiencia fiscal y financiera, básicamente. Si pasamos, por favor, a la siguiente diapositiva. Estupendo, vale. Como podemos comentar un poco a nivel, sí que me quería un poco dar dos pinceladas de lo que sería el escenario de la financiación de la I+D+I. Como podemos ver en la presentación, nosotros tenemos, en España estamos dependiendo demasiado de la financiación pública a la hora de financiar el I+D+I. Me explico. En el gráfico de la derecha estamos viendo la tasa de ejecución presupuestaria y cómo de alguna manera la inestabilidad política puede afectarnos a un sector tan importante que en un momento dado las disposiciones de financiación se reduzcan pues, por la inestabilidad política en este caso, ¿no? Hay un dato muy relevante que hablábamos de que la ejecución presupuestaria podía estar llegando desde un 50% básicamente. Estamos hablando de si nosotros presupuestamos 6.000 millones al año, que 3.000 millones dejan de llegar. Por lo tanto, un poco como la conclusión en este sentido es que realmente en España necesitamos hacer un poco, seguir los modelos que vemos un poco en el gráfico de la izquierda, ¿no?, como pueden ser Japón, China, Alemania, ¿no?, que pueden ser referentes en lo que sería el desarrollo de este tipo de actividades y en ser pioneros a nivel mundial de desarrollo del I+D, pues que básicamente necesitamos un modelo en el que dependamos más de la financiación privada. Y este es un modelo perfecto en el que de alguna manera la inversión privada puede estar favoreciendo a estos sectores y que por tanto tengamos un poco en cuenta que a nivel macroeconómico es un tema que es importante, ¿no? Si pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Aquí básicamente nos metemos ya, sin meternos en los beneficios del promotor, que es tan claro. Al final, los inversores en un momento dado, lo único que tienen que tener, lo único que especifica la ley es que tienen que tener cuotas de impuesto de sociedades o en este caso, siendo autónomos con actividad económica, que puedan tener cuotas de IRPF, ¿no? Entonces, como bien decía Óscar, a nivel 2021 se están apoyando estas estructuras como, pues, por ejemplo, hemos pasado de un 25% de reducción de esos cuotas de impuestos de sociedades, se han pasado a
hasta un 50% en algunos casos, o sea, en los casos concretos de lo que sería la producción audiovisual y la inversión en la cultura. Por lo tanto, se está viendo un poco esa importancia y, por tanto, en este sentido, para los inversores es una oportunidad muy buena pues, para poder estudiar un poco este tipo, entrar en este tipo de estructuras. Estamos hablando de, para que hagamos un poco el análisis sobre una posible operación, y que yo ya termino con esto para no extendernos demasiado. Al final nosotros hablamos para poder determinar el volumen. La ley nos dice que como máximo tenemos que tener como máximo las empresas podían invertir hasta un 50% de su cuota de impuestos de sociedades. Si nosotros esa cuota de impuestos de sociedades, ese valor que podamos poner, imagínate, 100.000 euros, lo que se hace es negociar de manera privada con el promotor, que puede ser en este caso el realizador de las actividades de I+D+I, que ese crédito fiscal que se genera simplemente por gastar dinero y por certificarlo en determinadas actividades, pues que se le compra con un precio de descuento. Pues de esos, si la empresa gasta 1 millón, certifica 100.000 y digamos que el inversor pues puede comprar esos 100.000 por 80.000, ganando un beneficio financiero de 20.000 euros, y en ese sentido la empresa podría recibir la monetización de esos, como sería un esquema de modo de subvención, y el inversor pues puede conseguir una eficiencia fiscal muy grande con rentabilidades económicas muy importantes, y que encima básicamente, y esto es fundamental, que básicamente no dependen de ninguna variable económica. Es decir, si tú lo que estás vendiendo, que es ese crédito fiscal, se consigue a la hora de certificar un gasto concreto, tú en el momento en el que ya has hecho el gasto, da igual que esa empresa pueda ser viable o no viable, sino que simplemente tú ya estás hablando sobre un activo que ya se ha generado. Por lo tanto, en un momento dado, tú las rentabilidades que estableces básicamente pues no van a depender de esas variables económicas. Incluso en un contexto de crisis tú vas a poder seguir manteniendo unas rentabilidades financieras bastante importantes, incluso en los contextos actuales. Entonces nosotros creemos que es una manera muy buena de estas empresas que están viendo ahora mismo posibilidades de poder explorar esas actividades de I+D+I, pues poder invertir en esos proyectos, incluso pues eso, como veíamos con grandes cadenas que veía un poco también en ese informe. Carrefour hace unas promociones de programas de innovación en el cual se presentan varias empresas y tal. Pues bueno, es una manera de poder implementarlo y no solo estar apoyando a una actividad tan importante y que puede ser clave para el largo plazo de la empresa, sino que encima estás consiguiendo optimización fiscal y rentabilidades económicas de una manera muy segura. Y yo, por mi parte, pues por no extendernos mucho más y por poder cumplir el horario en el pues yo creo que podemos dejarlo ahí, y ya si queremos con preguntas concretas, pues ya podemos un poquito enfocar cualquier tipo de duda. Muy bien, muchas gracias, Juan. Bueno, pues ahora ya el turno es de nuestros asistentes para hacer cualquier pregunta que crean oportuno, ¿no? Yo tengo aquí varias. Una de ellas va dirigida a Jorge, un poco en el sentido, después de escucharos, a mí, perdonar, pero me da decir, sé que no sé nada, ¿no? Es decir, sé que hay mucho y por dónde empiezo, ¿no? Es decir, no como, ahora tengo la mesa llena de comida, ¿por dónde empiezo, no? No va a ser que lo que coma me sienta mal o tenga que devolverlo, ¿no? Como ha dicho antes, de no hacer las cosas correctamente. Entonces, desde el punto de vista de grandes compañías, seguramente esta situación lo tienen más arreglado, pero a mí lo que me preocupa de verdad, o tengo mis dudas, es, por ejemplo, a los pymes, autónomos, pequeñas unidades de negocio de la propia franquicia, de la propia cadena, a la hora de poderse beneficiar de esas situaciones, ¿no? Porque, bueno, yo creo que al final la empresa, decíais que o tiene un especialista o busca un especialista externo, que yo en estos casos, desde luego, preferiría hacerlo un tema externo, porque yo no creo que hay muchas organizaciones o muchas pymes que se puedan permitir el lujo de dedicar personas, 1 o 2 personas, a este tema. Si lo tienen, fantástico, ¿no? Y decía, ¿qué hace el comerciante? ¿Qué hace el autónomo? ¿Qué hace la pyme para poder saber que de todo esto que hay, a qué puedo acceder concretamente? Ya sé que lo habéis hecho muy bien, pero me gustaría, si es posible, bajar un poco al terreno de la pyme y del autónomo, si es posible, Jorge. Bueno, como os decía, lo principal es estar al día de la información. Es decir, se abre una ventana nueva, ¿vale? Con la administración, y además una ventana con una inyección de fondos, como habéis podido escuchar,
bastante potente y sin precedentes, ¿no? Con lo cual obliga a que aquel que realmente esté interesado en centrar el tiro, y no estamos en disposición en este momento y a día de hoy de centrar el tiro, simplemente ahora lo que tenemos que ser capaces es de estar muy informados de las iniciativas concretas que van a surgir. Y yo miraría en primer lugar a nuestra comunidad autónoma, en la comunidad autónoma en la que estéis. Son numerosos los portales y los programas que están informando de este tipo de iniciativas. Por centrar, como os decía, pues me centraría en el ministerio, en la página web del Ministerio de Transición Energética. Me centraría en la página web del MINECO, del Ministerio de Industria y Comercio. Y Comercio, y los que estéis en torno al tema turístico, bueno, pues también, ¿no? Y para todos los temas de digitalización, pues con el Ministerio de Hacienda, que va a ser el que lidere todas las políticas de transformación digital, ¿vale? Entonces, como primer elemento es estar informado. Es decir, porque con ese conocimiento vamos a poder entender si yo como autónomo, yo como pequeño empresario, puedo tener acceso a esas convocatorias. Y en segundo lugar, lo que os decía, es decir, si yo tengo un plan de inversión trazado para mi sociedad o para mi pequeña empresa, y ese plan de inversiones puedo alinearlo o puedo bascularlo en torno a la digitalización, en torno a la sostenibilidad, en torno a la reducción de la factura energética, bueno, pues coger esos proyectos que tengáis en marcha y tratar, entre comillas, de hacerlos elegibles en el marco de estas subvenciones, ¿vale? Yo sé que genera un proceso de ansiedad, es decir, porque efectivamente lo vemos como muy lejano, lo vemos como muy difícil de acceder. Hay falta de cultura de colaboración con la administración, es decir, muchas empresas no quieren saber nada de subvenciones porque me fríen a papeles, porque para 2 duros que me dan tengo que presentar. Bueno, pues eso no va a cambiar, porque la administración se mueve a base de papeles, de documentos, de justificaciones económicas, y lo que tengo que hacer es ser capaz de adaptarme a eso si realmente esto es una necesidad o puedo encontrar ayuda. Yo me centraría en este momento en estar muy informado y muy pendiente de las convocatorias, ¿vale? Y para eso, ministerios, páginas web de ministerios o páginas web de industria, de comercio, en función del papel que juego, ¿no? Es lo que podemos decir en este momento. Y a partir de ahí, pues ineludiblemente os recomendamos un asesoramiento externo que puede venir o a través de tu gestoría o puede venir a través de consultoras especializadas en este campo que os ayuden a hacer realidad vuestros proyectos o a quitaros ideas que no van a tener futuro, ¿no? Ese es un poco en este punto lo que sería capaz de recomendar, ¿no? Porque realmente no ha salido nada todavía. Solo hay eso, manifestaciones de interés, ¿vale? Muy bien. Otra cosa. Oye, hay una pregunta más, Jorge. En tu exposición, ¿a qué hace referencia a la normativa de fondos? Lo hace el presidente de SDAVE, que es una consultora de franquicias y es representante también en España de Front Consulting International, que es una consultora internacional de franquicias, todas ellas. Y pregunta que en tu exposición se refiere a la normativa de fondos en las reformas, el apartado de nueva economía de cuidados. ¿A qué te referías? En la nueva economía de cuidados, bueno, pues sí, que van a establecer, es uno de los ámbitos que también se va a fortalecer.
He de deciros que toda la parte, digamos, el paquete social de estos fondos no está desagregado y no está desarrollado. Mientras que sí que se ha desarrollado, ya vemos un poco por dónde van a ir los tiros en el campo de la transición energética y en el campo de la transformación digital. En la parte de la economía de los cuidados y de la economía de las personas no han salido manifestaciones de interés. Los ministerios de política social no están siendo activos en esta fase previa, con lo cual a día de hoy lo que sabemos es que va a haber inversión y que hay dinero preparado, pero no hemos tenido un grado de desarrollo como para poder daros una opinión cualificada en este momento, mientras que sí que lo hay, como os decía, de todo el tema digital y todo el tema de transformación energética. Insisto, no hay convocatorias, pero sí hay estas manifestaciones de interés que ilustran sobre por dónde van a ir los tiros a futuro, ¿no? En la economía de los cuidados, de momento, no se ha desarrollado ningún material que nos permita poder contestar a la pregunta. Vale, con lo cual hay que estar súper atentos a la posible evolución de que se vaya a materializar o no, ¿no? Exacto, es decir, como insisto en lo del estar informados, ¿vale? Es decir, nos vemos abocados a eso en este momento. Estamos todos expectantes. Los que nos dedicamos a esto, como os decía, estamos todos los días y no tenemos capacidad de asimilar, ¿vale? Toda la información que hay y hacemos un ejercicio muy potente de filtrar esas iniciativas, ¿no? Y entonces, bueno, pues estamos en ese punto, daros cuenta que no está aprobado el plan. O sea, el 30 de abril se aprueban los planes a nivel europeo, si es que se aprueban. Que nos vamos a tirar como mínimo hasta final de año, más o menos. Sí. O sea, eso no lo dudemos. O sea, la administración está haciendo un ejercicio, aunque parezca increíble, de agilidad muy potente. Es decir, la rueda de la administración tarda mucho en girar, pero cuando gira, gira. Y ha empezado a girar. Como os decía, el primer paso está recogido en los presupuestos. Es decir, el dinero está incorporado a los presupuestos, ¿vale? En segundo lugar, hay decisiones políticas que se tienen que adoptar a nivel europeo y que se van a adoptar a lo largo de este mes y primeros del que viene. Y a partir de ahí, ya la agilidad de cada ministerio, de cada comunidad autónoma, de incorporar de pasar de esos presupuestos a bases reguladoras de subvenciones o a líneas de financiación específicas y concretas que veremos pues, a través de los canales habituales, el BOE, el BOCAM, el BOJA, etcétera, etcétera. Eso no va a cambiar. Lo que decimos es esa mirada que no hemos dirigido hasta la fecha a la administración porque no nos ha llamado la atención o porque no nos merecía la pena. Pues hombre, estamos en un entorno y en un momento en el que a lo mejor tenemos que repensar esa idea preconcebida de dar la espalda a la subvención pública y a la administración, ¿no? En otra palabra, Jorge, me imagino que lo que estaba haciendo ahora desde la primera transparencia que has puesto un poco de cara a lo que está haciendo cada uno de los países de la Unión Europea, en este caso lo que está haciendo el presidente del gobierno ahora es, antes de finales de abril, presentar ese programa marco de todo, ¿no? Sí, efectivamente. O sea, el plan de inversiones y reformas, ya habréis oído noticias, ¿vale? Es decir, Sí. sabéis que nos están revisando la reforma judicial que se ha planteado y que no ha gustado a Europa y que se ha tenido que readaptar. Lo mismo con la reforma laboral que se quería derogar y ha venido Europa y nos ha dicho, la línea no es esta, va por otro lado precisamente. Reformen ustedes, no se meten en el detalle de las reformas, pero sí en las orientaciones, ¿no? Entonces, estamos en ese punto, es decir, cada gobierno de toda Europa, el primero ha sido Portugal, vamos todos los demás detrás, tenemos que presentar esos planes a Europa. Tenemos un factor que es que coincide con elecciones en Alemania y bueno, pues puede ser que bueno, pues esa idea de los frugales, ¿no? que hemos oído en algún momento, pues cuando digo que se puede retrasar es porque esperemos que no, pero puede ser que haya países que pongan en duda, ¿no? el ejercicio que estamos haciendo de inversión, ¿no? porque Italia y España se llevan un dineral de estos fondos en comparación con el resto de países, ¿no? Entonces, bueno, puede ser que haya algún tipo de recomendación nueva o de retraso, pero vamos, en cualquier caso se ha venido negociando y el 30 de abril, que es pasado mañana, como quien dice, deberían de Europa poder dar el pistoletazo de salida a todo esto. De acuerdo, muy bien, muchísimas gracias. Ahora tenemos preguntas para Juan Carrasco,
que un seguidor nos pregunta qué importe del crédito fiscal en el umbral para poder ser atractivo para un inversor. ¿Cuál es el importe de crédito fiscal? Hombre, tengamos en cuenta que en este caso al final o sea, el planteamiento sería un poco al revés, ¿no? Porque diríamos en un momento dado los promotores de alguna manera son los que podrían generar esas certificaciones y en un momento dado el propio promotor será el que podrá definir un poco que los tamaños de inversión le puedan poder tener interés o no. Y ahí al final los propios inversores simplemente tienen la limitación de cuota de impuestos de sociedades y poder reducirla en este caso hasta el 50% y los propios promotores ya te digo, nosotros en operativas que hemos podido realizar, hemos podido hacer operaciones desde, si eso me ayuda a responder la pregunta, operaciones desde 50.000 euros hasta varios millones. Entonces, en ese sentido, es un espectro que, como es una negociación privada entre partes, que es en una parte el promotor y el inversor, pues que básicamente en ese acuerdo de las partes es donde se van a definir esas variables. No sé si he respondido a la pregunta. Si me permitís, por ayudar un poco a Juan, desde un punto de vista estrictamente legal no hay un importe mínimo. Se hacen operaciones de 3.000 euros, en el caso de autónomos, por decir una de las más pequeñas, de 1.500, yo he llegado a hacer una, hasta operaciones de cifras estrambóticas. Desde el punto de vista legal no hay ningún umbral y, como dice Juan, esto depende... Esto es un traje a medida, que hay que hacer un cálculo financiero de cuál sea el importe del crédito, ¿no? La base de la deducción, el crédito y después los límites que tenga el inversor y que vengan motivados por la ley del impuesto de sociedades. Muy bien. Oye, ¿qué tipo de garantías? Preguntar, mientras viene alguna otra pregunta en cuanto a la financiación alternativa, ¿qué tipo de garantías se le va a pedir distintas a las que se le pide en una financiación al uso? Bueno, esto es interesante, ninguna. No hay garantías, hay un recurso al socio, obviamente al promotor. Si esto no sale bien, amigo mío, vienes con la chequera. Lo que pasa es que desde el punto de vista del inversor, vamos a ver, esto es una deducción y por lo tanto una inversión que genera rentabilidad con independencia de cuál sea el proyecto y quién sea el promotor. Esto es una rentabilidad que te la da un tercero, que es Hacienda. En este sentido, si tienes los certificados, una palabra en la que hemos insistido tanto Juan como yo mucho, si tienes esos certificados, puedes asumir que la deducción es automática, no dependes del promotor, no dependes de nadie, sencillamente a la hora de liquidar el impuesto restas y ya está. Entonces, la garantía fundamentalmente son los certificados, cumplir la letra pequeña del artículo de que se trata, el 35 y el 36 fundamentalmente. No obstante, como muchas veces los certificados vienen tarde, ¿no? Pues esto ya es una cuestión de asesorar al inversor, ¿no? Es decirle, oye, mira, los certificados van a llegar, pero van a llegar fuera de plazo. Si tienes estos riesgos, si haces el desembolso, luego no llega. Pero, como decía, es un producto que está de verdad de súper actualidad y bueno, se están metiendo ya aseguradoras a asegurar este tipo de deducciones. Vale, perfecto. Oye, pues fíjate, antes de que nos venga Hacienda, que llevamos ya una hora y estos siempre vienen implacables y nos van a pasar a una factura extra por uso de línea, uso de red y de digitalización, por si acaso. Oye, bueno, antes de dar el paso final a José para que cierre, primero, muchísimas gracias. Yo creo que nos habéis, yo no sé si he generado más ansiedad, pero bueno, a mí un poquito de ansiedad sí que me habéis dejado, pero bueno, razonable. Y yo me gustaría invitaros a que nos invitéis con vuestro conocimiento cuando vayamos avanzando un poco. Creo que todavía estamos en el punto de salida y buscar un poco una segunda reunión, si os parece, para cómo se van evolucionando, cómo se van cambiando las cosas, porque yo creo que nuestros seguidores tenían mucho interés y sobre todo van a tener interés ya no solo por las noticias que salen, sino por la forma de llevarlas, ¿no? El hecho de poderlo, bueno, pues si os parece, José, abusar de vosotros en el buen sentido y que podamos hacer una segunda jornada para ver cómo ha evolucionado
y todas aquellas novedades que nos pueden tocar. Eso, por supuesto, Eduardo. Vamos viendo cómo evoluciona y en un momento en que tengamos, digamos, un poco ya más asentado todo este programa de los fondos Next, pues volvemos otra vez a tener una charla en un webinar con todos vosotros. Yo sí señalaría o quería añadir, quizás como reflexión final, es aplicando todo esto a lo que es el ámbito de la franquicia. Quizás el franquiciado no tenga capacidad suficiente como para pensar cómo me acerco a estos fondos, Claro. Pero sí el franquiciador tiene un conocimiento de toda su red y, por tanto, a lo mejor estaba pensando en implantar determinadas novedades dentro de unos años, que puede aprovechar a implantarlas ahora e intentando de forma conjunta obtener esa financiación para él, para sus centros propios y también para sus franquiciados. Estamos hablando de temas pues, de almacenaje, de programas de RP que no tengan los franquiciados, de muchas cosas que pueden suponer digitalización para la propia marca. O si se emplean temas de sostenibilidad en materia, digamos, de tiendas, de modificación de estructuras tan simples como a lo mejor las tiendas, quizás es una chorrada, pero las tiendas tengan luz antigua y debemos buscar una luz, digamos, más adecuada a ahorrar energía, todas estas cosas. Quien tiene la visión de conjunto es el franquiciador y puede ser una gran oportunidad para implantar estas medidas que seguramente se van a implantar dentro de unos años a coste nada más del franquiciador y del franquiciado y que ahora, bueno, pues puede contribuir estos fondos Next al respecto. Finalmente, estar muy atentos, estamos ante una gran oportunidad. No nos olvidemos que estas grandes oportunidades también llevan que tenemos que trabajar nosotros. Esto no, el dinero no nos lo van a regalar. O sea, es necesario muy bien saber qué es lo que pides, tenemos que poner nosotros una parte del dinero y saber qué es lo que tenemos que hacer para no tener que devolver ese dinero que es importante. Mi consejo, si os podéis asesorar, mejor. O sea, es como nosotros ahora mismo, en el despacho y en otros despachos que he estado anteriormente, pues sobre todo los anteriores, tratas de trabajar o crear una línea para estos temas y es muy complicado. Tienes que al final saberte acompañar de unos partners que lleven prácticamente toda la vida en estos temas, que sepan de lo que están hablando, cómo desarrollarlo y llevarlo a cabo. Porque si no, al final, nosotros, digamos, a lo mejor como abogado, pues no lo sabemos. Sí sabemos de otros temas de financiación alternativa, etcétera, pero el mundo de la ayuda, la subvención, la financiación pública es un mundo en el que la especialización es de triple salto mortal y tirabizón, por decirlo así. Y tenemos que hablar ya no solamente en juridiqués con la administración, sino que tenemos que hablar en un lenguaje muy especial que tienen. Y ese lenguaje nada más que lo conoce aquel que está hablando. Esa es la razón de pedirle a Juan y a Jorge que nos hablen. A mí me han descubierto un par de cosas que ya conocía de las charlas que habían participado con ellos, pero otras cosas que son interesantes para nuestros clientes y bueno, emplazar efectivamente a que según avance haremos otro webinar sobre estos temas. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, José, a ti y a todo el equipo que has traído contigo. Y estoy de acuerdo que hay que ser un profesional de este área porque si no perderías tiempo y dinero. Y luego encima, pues, como decía el compañero, es decir, que estamos hablando de 3 ministerios. Ya no es el MINECO con el tema del ministro de Industria, Comercio y Turismo, que nosotros estamos muy familiarizados, está el tema de la digitalización, estaba el tema de Hacienda, es decir, que cualquiera de las normativas de cualquiera de los ministerios que habéis nombrado, y seguro que habrá algún otro más, con lo cual tienes que estar alerta no solo de un ministerio, sino de varios. Bueno, que nos vamos a tirar aquí hasta el mediodía. Muchísimas gracias, José. Un placer personal y profesional con todo el equipo. Óscar, a Juan y a Jorge. Y ya sabéis, os emplazamos enseguida. Somos alumnos muy aventajados y queremos sacar buenas notas, con lo cual os queremos tener aquí con nosotros dentro de poco.
Por supuesto, gracias a vosotros. Pues Muchísimas nada, un gracias. placer y sin más dejamos ya el webinar y bueno, cada uno a lo suyo y a tener una buena actitud para el futuro y tirar para adelante cada uno de nuestro área. Muchas gracias, buenos días y hasta pronto. Gracias. Gracias, hasta luego.